Alejandra Rodena, bienvenida. Gracias. El rojo y negro indica que se ha cambiado de club, pasa a formar parte de... Eso nunca. ¿No? Pero vestirse de azul y amarillo es complicado también, Está bien. ¿no? Con lo cual, lo que está en la sangre está en la sangre. Perfecto. Digo, ¿usted cómo está evaluando desde la Cámara de Diputados, un lugar central en este momento en la Argentina, en la política argentina, esta situación de crisis que está viviendo el país? Mira, escuchaba tu editorial y, bueno, son las dos bibliotecas, ¿no? Estamos frente a un gobierno que está manejando las cuestiones con una gran improvisación, o estamos ante y que no sabe cómo salir de este atolladero. O que parezca un accidente. O que parezca, digamos, que esto, de alguna manera, sí, que parezca un accidente, o hay detrás una gran perversión, sí, y un aparataje y un montaje. Yo me inclino por la segunda. Yo no creo que esto sea cuestión de improvisado, ¿no? Yo Ahora creo que sería tremendo eso también, ¿no? A ver, me parece que de alguna manera las medidas que se tomaron desde el primer momento, Mauricio. O sea, acá a uno le cuesta mucho hablar de estafa electoral porque es una palabra muy fuerte, pero también hay algunas cosas que tenemos que revisar. Digamos, cuando hay un montaje electoral como lo hubo, en pos de captar a un sector de la ciudadanía que posiblemente muchos de aquellos votantes de Cambiemos estaban sufriendo un cansancio de lo que significan 12 años de un periodo de gobierno, digo 12 años porque obviamente el mismo signo, y que estaban esperando un cambio, una transformación, digamos, y que fueron seducidos por algunas cuestiones que el presidente planteó. Bueno, no hace falta que sepamos que atrás de esto estaba Durán Barba y un montaje escénico. Ahora, hay que ser realmente muy perversos si realmente detrás de eso hubo una gran impostación y se sabía que esto iba a terminar de la manera que está terminando. Ahora uno lee a Melconian diciendo estos son unos pavotes, porque es lo que dice Melconian, ¿no? Melconian dice, estuvieron, perdone la expresión el televidente, estuvieron pelotudeando 2 años, dice. Así mismo lo dijo. Y escucha entera la disertación y dice, epa, si esto lo dice el personaje que estaba al lado de Macri en la campaña, porque recuerdo decían, mirá, está Melconian, ¿por qué no le hacen una nota? Estamos en problemas. Estamos en problemas y me parece que, bueno, se acude nuevamente a una estrategia que todos los argentinos conocen. Digamos, yo no creo que estemos en el 2001, exactamente enclavados en el 2001, pero se repite como vos planteabas, ¿no? Esta profecía autocumplida del crack de los 90, esta intensidad que el 2001 tuvo en términos de cuestiones financieras que no se terminan de resolver. Y además hay algo que nos preocupa y que con el resto de nuestros compañeros de la oposición de alguna manera uno lo está exigiendo, es explicar. Yo creo claramente que si hay una toma de dinero de semejante cantidad, mira, conversando con un experto en economía, miembro de la universidad pública, como es Sergio Arelovich, hace unos días, comentaba que el balance de este año del Fondo Monetario da algo como 60.000 millones de pesos que tienen prestados en el mundo. Sí. ¿Nos van a prestar 30.000 a nosotros? ¿A cambio de qué? Digamos, ¿cuál es la razón por la cual van a confiar en que nosotros vamos a poder hacernos cargo luego de esa deuda? Hay una que a mí me parece que no es menor, que por primera vez hay un gobierno que sintoniza la cuerda, al menos de la boca para afuera, en lo ideológico. Bueno, pero a ver, es muy grave. Estamos tomando un endeudamiento, primero estamos tomando un endeudamiento que constitucionalmente para mí tiene que pasar por el Congreso, porque no está previsto en el presupuesto, porque, bueno, yo en particular... Pichetto ya dijo que no. Bueno, es la posición de Pichetto. Yo creo que tiene que pasar por el Congreso y en todo caso, si no, lo que nosotros estamos planteando es una reforma a la ley 2456, que es la ley de administración financiera. Específicamente ese artículo 60, para decírselo a la gente para que lo entienda, es un artículo que exceptúa el paso por el Congreso a cuando se toman créditos provenientes del exterior. Yo creo que tiene que sí o sí pasar por el Congreso porque la gente tiene que saber a dónde van a ir dirigidos esos fondos y qué se va a hacer con ese dinero finalmente. O sea, si van a ir a reservas, realmente parece insólito que uno tome dinero y a su vez pague para llevarlo a reservas. ¿O qué se va a hacer con ese dinero finalmente? Entonces me parece que es un momento donde cuanto menos se ve una gran confusión a la hora también de transmitir. Uno cuando los escucha a Duhovne y a Caputo, no les queda... No les queda, pero y un presidente, y en esto con todo aparte porque acá también hay algo, Mauricio, que es importante.
la oposición hoy no está planteando un golpe de ninguna manera, ni cambiario, ni político, ni por las tapas. Estamos apostando a la gobernabilidad. La semana pasada, cuando votamos la emergencia tarifaria, luego de lo que fueron las arduas discusiones en comisión, luego de 2 sesiones fallidas, que salga como salió, en un consenso, una mayoría responsable, que lo transmitió, que lo supo explicar, que de alguna manera está planteando, nadie está diciendo que las tarifas se van a congelar, se retrotraen y después se aplican índices y coeficientes razonables para que el asalariado argentino, el pequeño y mediano empresario, el comerciante lo pueda absorber. Eso es el gradualismo. El presidente nos dijo cuando se iniciaron las sesiones legislativas, vengo por el gradualismo. Y a la semana siguiente, y no nos vamos a endeudar más, a la semana siguiente nuevo endeudamiento y nuevo ajuste tarifario. Y ahora este escenario complicado. Pregunto, ¿toda esta situación de crisis nacional deja, es decir, pone en el olvido la reforma constitucional en Santa Fe para usted? No, yo creo que la reforma, nosotros tenemos una posición como espacio, como nuevo espacio santafesino, lo hemos dicho y lo han dicho sus principales actores y yo lo he dicho en varias oportunidades. Tenemos una posición reformista, pero creemos que yo personalmente creo que este no es el momento. Pues no solamente por la coyuntura que estamos viviendo, sino porque se demoró el llamado, se demoró lo que había que haber hecho, que es poner sobre la mesa cuáles iban a ser los temas y cómo se iban a abordar esos temas. Una reforma no es algo sencillo, no se reforma una constitución todos los días, hay que llamar a los partidos políticos, a las asociaciones intermedias, hay que generar un gran consenso y una gran unanimidad, no solamente para la oportunidad de la reforma, sino para definir el temario de la reforma y luego nosotros que tenemos un mandato constitucional, que es un mandato partidario, discutirlo en los órganos partidarios. En mi caso, el Partido Justicialista. Fue bastante bochornoso ver al gobernador planteando, bochornosa la secuencia, ¿no? Diciendo, bueno, el narcomenudeo, que participe la justicia provincial y los jueces diciendo, no, eso a nosotros no nos sacándose de encima, tirando la pelota al tercer piso. Nadie se saca de encima nada. A ver, vamos a explicarle a la audiencia. ¿Qué significa la ley de narcomenudeo? Significa que el microtráfico de drogas, el chico que vende, el soldadito, vamos a llamar las cosas por su nombre sin eufemismos, ese chico podría llegar a ser perseguido, que es el último eslabón de una cadena muy poco virtuosa que reconoce una trama, que esa es la trama a la que hay que desarticular. Nosotros necesitamos, Mauricio, y en esto estamos, entre las autocríticas que uno hace respecto a muchas cuestiones que tuvieron que ver con gestiones anteriores en el país, no hemos tenido una política vinculada con el narcotráfico, pero no en el gobierno de Néstor y Cristina, en gobiernos anteriores también. Entonces, si no hemos tenido una política de fronteras, si no hemos tenido una política de control fiscal sobre los activos que se declaraban en el país y que no pasaban por los controles fiscales y que nosotros sabemos que eso configura lo que se llama lavado de dinero, hay que decírselo a la gente claramente. Entonces, nosotros tenemos que ir por esa política, por esas gran políticas públicas. Ahora, existe, y es cierto, una trama pequeña que de alguna manera azota los barrios de Rosario, los barrios del interior, de los territorios, de toda la provincia y de todo el país, que es atendible que la gente diga, ahí hay un búnker, ahí hay otro búnker, y que eso genere no solamente zozobra, miedo, sino pequeños robos, situaciones de violencia cotidiana. Una cosa no significa la otra. La provincia tiene que atender a los problemas de seguridad que son inherentes a su competencia, para los cuales no solamente los fiscales están preparados, sino tienen los recursos humanos y los recursos materiales. Imagínate qué significaría que a ese caudal de criminalidad que todavía no está resuelta en la provincia de Santa Fe, le agreguemos el narcomenudeo, o sea, la persecución de ese microtráfico. Entonces, vamos a ir por aquellos que son el último eslabón de la cadena y nos vamos a olvidar, porque no vamos a tener los recursos ni la posibilidad de atender a esa trama, que es la que termina, es la que rompe definitivamente. Y le pregunto, porque usted conoce el tema, ¿por qué ahora aparece esta cuestión de los sicarios, de las muertes tremendas, de las ametralladoras? Porque hay una estructura. Porque existe una estructura armada, pero esa es la estructura. A ver, cuando vos decís los jueces se lo quieren sacar de encima, yo creo que acá nadie se quiere sacar de encima a nadie. Nada. Lo que
en realidad se quiere hacer es que cada uno tenga claro qué es lo que tiene que hacer. La justicia federal, con mayores recursos humanos y con mayores recursos materiales, porque también es deficitaria en ese sentido, tiene que tener una estructura y que de hecho ha habido procedimientos. También es una falacia cuando se dice que no ha habido procedimientos de desarticulación del narcotráfico, porque los ha habido. La justicia federal tiene que hacerse cargo con mayor intensidad de estas cuestiones, porque cuando vos hablas de todos estos crímenes, que son el crimen diario, ayer otra muerte, 4 muertes en un día, o sea, 14 años. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son estos chicos? Estos chicos son el emergente de esa trama, en definitiva. Porque acá incluso hay un dicho popular que es muy doloroso, que es el que se maten entre ellos. Pero por favor, digamos, nosotros tenemos que articular una política clara para que estas cosas no solamente no sucedan, sino que tengamos una respuesta para el después. ¿Vos sabés lo que significa, Mauricio, cuando un chico de estas características cae preso y entra y cae en un síndrome de abstinencia y no tenés a dónde intervenir? Claro. Yo he sido jueza y han venido madres a decirlo, no lo deje en libertad porque no sé qué hacer con él. Entonces hay un Estado corrido en todos los sentidos. El Estado se corrió de las grandes políticas públicas que tendríamos que haber llevado adelante y de estas pequeñas políticas públicas que son las que tanto dolor le provocan a la sociedad. Y te digo esto solo. Esto no significa que dejemos impune y que dejemos a merced a los barrios de su propia autogestión. No estamos diciendo esto. Yo no estoy diciendo esto. Digo, seamos sensatos. La política de derrumbes de búnkers existió y existió de facto y no solucionó el problema. Ya se hizo a partir del 2009, luego de la muerte del fantasma Paz. Y esto no sirvió. Tenemos un ejemplo. La llevo a otro tema, el tema político 100%. Yo me consta, porque alguien me lo dijo, alguien importante de la política santafesina, que si salía a la reelección, si sale, porque está abierta, hay dando vuelta por ahí y Lipsi le va a ofrecer la candidatura a vicegobernadora a Rodenas. Recién me entero. No, mienta, diputada. La verdad que recién me entero. Yo realmente, yo estoy trabajando, yo soy legisladora nacional, tomé una decisión muy fuerte en mi vida, que fue la de renunciar. No me jubilé, no tomé ningún beneficio de los que por ahí se dicen. Renuncié a un sector de uno de los poderes del Estado en el que estaba cumpliendo una función, creo que con mucha dignidad, en el que me sentía muy cómoda y fui muy feliz y aprendí mucho y me formé mucho. Y tenía una asignatura pendiente, Mauricio, con vos lo hemos hablado en algún momento, pero yo estoy trabajando hoy como legisladora nacional. Creo que políticamente hay una lectura que es correcta, es decir, si hay en un escenario de 3, y uno mira los resultados del 22 de octubre, Cambiemos va a ganar la ciudad y va a ganar la provincia, porque el progresismo, entre comillas, se divide en 2 y queda el escenario. Yo creo que, mira, la última elección fue un ejemplo, y lo hablamos ya, y lo volvemos a hablar. La última elección fue un claro ejemplo de cómo el peronismo, cuando se moviliza, cuando se pone de pie, cuando establece diálogos, ¿por qué no?, con otros sectores, que es posible que los tengamos, nadie cierra la puerta a nadie, pero sacamos 520.000 votos. No alcanza. Bueno, por supuesto que no alcanza, por eso habrá que abrir la puerta a algunos otros sectores que se acerquen. ¿Al socialismo? Pero no lo sé, digamos, eso lo tenemos que ver, esto tiene que ser una... A ver, mira, Mauricio, el 19 tiene que tener una perspectiva de una gran generosidad, digamos, y acá... Yo cuando insistía en la campaña con este tema de los personalismos, de los egos, de la unidad en la diversidad, no era un latiguillo. Hoy lo estamos diciendo, hoy esto se está diciendo en muchos lados. Cuando decíamos, nosotros, el Cambiemos es una marca, nosotros somos una historia. Y como somos una historia, tenemos la obligación, como en aquel momento, digamos, el escenario político histórico no es el mismo que el de la década del 40, pero el peronismo fue campo de recepción de distintos sectores. Primero vinieron los anarcosindicalistas, se agregaron los laboristas, y después de golpe se armó el Partido Justicialista, el Movimiento Nacional Justicialista, y había gente de todos los sectores, ex-irigoyenista, el forjismo. ¿Cuánta gente confluyó en ese maravilloso y formidable aparato transformador? ¿Por qué nosotros no podemos volver hoy a repensar en este momento que es diferente la situación internacional, es diferente la situación nacional, pero por qué no podemos gestar una nueva mayoría coexistiendo aún en las diferencias que podamos tener con algunos sectores y pensar en gobernar
cuanto menos yo digo la provincia de Santa Fe y la ciudad. Termino con esto, necesito una respuesta rápida. Mesa redonda y generosa. Estamos pasadísimos, 20 segundos. ¿Usted va a ser candidata a algo o va a apoyar a Perotti? Porque me dijeron que han, ¿cómo decirlo? Que han vuelto a conversar. Pero a ver, nadie nunca dejó de conversar con nadie. Vos me preguntabas por Alejandro Landinetti también. Soy compañera y el otro día votamos juntos. O sea, hay... ¿Por qué pensar que la política siempre reproduce la asperidad y el mirar al otro como el enemigo? Yo tengo un adversario claro. Mi límite es Cambiemos. Y las políticas recesivas de este gobierno conservador que están generando este dolor hoy en el pueblo y esta recesión espantosa y esto que puede ocurrir en esta semana, que esperemos que no sea lo que muchos avisoran. Así es. Lo demás está todo abierto y me parece que la palabra que para mí define el momento que viene para el 19 es diálogo, generosidad, apertura y un gran llamado al movimiento nacional. Gracias por venir, Alejandra. Gracias, Mauricio. Alejandra Rodenas.